Hola a todos, mi nombre es Tracy Geraldine Paucar Llanos, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, el grupo número 9 conformado por Fernández Alba Estefano Aldair, Arévalo García Clever Rivet, Burga Bustamante Gladys, Paucar Llanos Tracy, Ramos Sitcha Patri José y Sandoval Vances Yanali Jaide, vamos a realizar un ensayo de compresión a través del laboratorio virtual correspondiente al curso de resistencia de materiales. El docente encargado es el ingeniero Néstor Paul Salinas Vázquez. Si bien el ensayo de comprensión es un experimento que se lleva a cabo comprimiendo progresivamente una muestra de material, por ejemplo el hormigón, la madera o piedra, conocida como probeta, y observando la deformación que produce el esfuerzo o carga de compresión. El fin de este ensayo es determinar las propiedades de un material sometido a la compresión. Marco teórico, compresión. Vamos a dar una pequeña definición. Nos dice que la compresión es el resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiene a una reducción de volumen o a un acortamiento de determinada dirección. En general, cuando se somete un material a un conjunto de fuerzas, se produce tanto flexión como cizallamiento o torsión. Todos estos esfuerzos conllevan a la aparición de tensiones tanto de tracción como de compresión. En la ingeniería, en el ensayo de comprensión, es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. En la mayoría de los casos se realiza con hormigones y metales, sobre todo aceros, aunque puede realizarse sobre cualquier material. Se suele utilizar materiales frágiles, indicando que la resistencia a compresión de todos los materiales siempre es mayor que a atracción. Se realiza preparando probetas normalizadas que se someten a comprensión de una máquina universal. Como podemos ver en la imagen, que tenemos lo que es la imagen de la compresión que pueda resistir la fuerza que se realiza en el ensayo. Para aplicar la compresión, la muestra preferiblemente en forma de cilindro de sección transversal circular se coloca en una máquina conocida como máquina universal de ensayos, la cual comprime la probeta progresivamente e incrementos de presión previamente establecidos. Los puntos de la curva de esfuerzos en Newton sobre metros cuadrados versus la deformación unitaria se van graficando a medida que se generan. El esfuerzo es la razón entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal, mientras que la deformación unitaria es el cociente entre el acortamiento y la longitud original de la probeta. Como podemos verificar aquí en la imagen, la resistencia a la compresión dice que si tomamos 3 columnas de acero, de vidrio y de hormigón en el dicho ensayo, cada una de ellas tendrá una resistencia diferente. La resistencia a la compresión indica la fuerza máxima que soporta el material de una determinada sección antes de romperse la unidad que se emplea para medir esta resistencia es el megapascal. Como podemos verificar aquí, el acero, el vidrio y el hormigón, el acero tiene lo que es 440 megapascales, el vidrio 1000 megapascales y el hormigón 51 megapascales.
Continuando con la exposición, para realizar el ensayo de compresión utilizaremos los siguientes materiales y equipos necesarios. Como podemos observar, tenemos la máquina universal. Es donde se va a colocar la muestra o probeta para realizar estudios de ensayo de compresión. Garras son parte de la máquina universal. La garra superior e inferior permite la fijación y tracción de la muestra. El reloj comparador. Este es un aparato de precisión para medir desplazamientos de hasta 10 milímetros. Maleta. Contiene probetas para ensayos. Dentro de ella encontramos las muestras de prueba de compresión. Tenemos teflón, poliacetal, poliamida, en la cual trabajaremos con la muestra poliacetal. También encontramos la placa de compresión, que es un aplicador de presión para pruebas de compresión. Paquímetro. Es un instrumento para medir con precisión pequeñas longitudes. Tenemos la bomba manual, que se utiliza para aplicar la carga a las muestras durante la prueba. Nos encontramos en el laboratorio y podemos apreciar nuestra máquina de ensayo universal. Vemos ahí nuestro reloj comparador. También podemos ver la garra superior e inferior que nos sirve para fijar el traccionamiento de la probeta. Vemos nuestro parquímetro o pie de rey, nuestra mesa de trabajo. También podemos apreciar ahí nuestra bomba manual con su respectivo manómetro. Y en la parte derecha podemos ver una maleta que posee una serie de probetas de distintos tipos. Abrimos nuestra maleta y podemos apreciar que tenemos probetas de teflón, probetas de poliacetal, que es la que vamos a trabajar, probetas de poliamida, la placa de compresión y la llave que sirve para ajustar dicha placa. Movemos nuestra probeta de poliacetal a la mesa para realizar nuestro primer paso. Como primer paso, medimos con el parquímetro la longitud de nuestro testigo o probeta. Es importante precisar que este dato se tiene que apuntar en una agenda para más adelante poder descifrar los resultados. Bien, movemos nuestro testigo o probeta a la máquina de ensayo universal. Vamos a la maleta de herramientas y cogemos nuestra placa de compresión y fijamos con la llave hexagonal. Bien, posteriormente vamos al reloj comparador, giramos para poder ver la manecilla y tenemos que dejarlo en inicio en el punto 0 para poder hacer un trabajo correctamente. La manecilla del reloj tiene que estar en 0, es como una especie de calibrar el reloj comparador. Como paso siguiente, pues vamos a la bomba manual, cerramos la válvula y ejercemos la primera presión. No tenemos ningún resultado en la primera presión porque la placa de compresión tiene que llegar a la probeta. En la segunda presión ejercida vemos movimiento y estos datos se tienen que ir apuntando cada vez que hagamos alguna presión nuevamente. Estas presiones que ejercemos con la bomba manual se realiza de forma constante hasta que nos indique el límite del ensayo. Cada presión ejercida se tiene que anotar en la agenda, como ya lo dije anteriormente, para poder descifrar los datos en los pasos posteriores. Como se ve en la pantalla, hemos llegado al límite del ensayo. Como hemos llegado al límite del ensayo, pues tenemos que proceder a retirar el testigo de la máquina del universal de ensayos. Pues bien, vamos a la máquina, retiramos el testigo. Bueno, nos indica que tenemos que cerrar
la válvula de la bomba manual. Pues vamos a la bomba manual, cerramos la válvula. Una vez que ya está, la aguja llegó a cero, vamos nuevamente a la máquina y ya podemos retirar la placa de compresión. Llevamos a la maleta donde están las herramientas y posteriormente pues movemos la probeta a la mesa. Medimos con el parquímetro la nueva longitud y pues estos datos, como ya lo vengo mencionando, se tienen que anotar en la agenda y en el paso siguiente pues se van a descifrar los datos con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Continuando con la explicación, vamos a dar a conocer los resultados obtenidos del ensayo de compresión del material poliacetal. Al inicio medimos nuestra probeta del material y medía 15.10 milímetros. Luego de eso realizamos el ensayo y obtuvimos estos valores, ¿no? Donde quizá la carga en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y tenemos el alargamiento en milímetro. Muy bien, y la fuerza está aplicada en un área de 650 milímetros cuadrados. Era una probeta con superficie circular. A su vez medimos, al finalizar el ensayo, se midió la longitud final que tenía esa, que es de 10.90 milímetros. Muy bien, ahora para hacer el diagrama de esfuerzo y deformación vamos a pasar la carga a fuerza en newton, ¿no? Para hacerlo de carga kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a newton, multiplicamos el valor de la carga por 100. ¿Para qué? Para pasar centímetro cuadrado a milímetro cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos por la gravedad para pasarlo a newton y por el área para convertirlo a fuerza neta, ¿no? Entonces tenemos aquí los resultados de fuerza para cada punto. Muy bien, luego de eso vamos a hallar la deformación unitaria, que lo hallamos dividiendo el alargamiento, que es la variación de longitudes, sobre la longitud inicial, ¿no? Entonces al inicio obviamente es cero, ¿no? Hay cero deformación. Conforme va avanzando, entonces va aumentando la deformación. Estos serían los valores. Luego de eso pasamos a determinar el esfuerzo, que sería la fuerza sobre el área, ¿no? Entonces sería fuerza sobre área, daría estos valores. Muy bien, a su vez ya podemos graficar el diagrama de esfuerzo de deformación, donde el esfuerzo estará en el eje Y y la deformación en el eje X. Muy bien, uniendo los valores al gráfico saldría de esta forma, ¿no? Bueno, luego de eso vamos a proceder a determinar el módulo de elasticidad, que en sí es la tangente de la recta, ¿no? Donde el esfuerzo y deformación se comportan de forma lineal. Entonces restamos el esfuerzo final menos el esfuerzo inicial sobre la deformación final menos la deformación inicial, y de esta forma saldría el módulo de elasticidad en megapascales. Megapascales es para facilitar el uso de medidas, ¿no?
Luego de eso determinamos el punto de fluencia, que es donde el material pierde su capacidad elástica. Es el punto máximo de elástico, ¿no? Entonces determinamos dónde el cuerpo comienza a comportarse, deja de comportarse de forma lineal. Entonces establecemos que es este punto en la gráfica, ¿no? Es este punto. Si copiamos el punto de fluencia del esfuerzo, que es 68.670 newton por milímetro cuadrado. Luego de eso vamos a determinar el punto de rotura, que es el punto final donde el material se fractura, ¿no? Entonces el punto final vemos aquí que es este punto, con un valor de 186.390 newton por milímetro cuadrado. Luego de eso procedemos a calcular la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Como aquí un pequeño concepto que hemos puesto acá, que nos dice que es la capacidad del material de volver a su forma inicial, ¿no? Entonces, por ende, la resiliencia sería una sumatoria de áreas por debajo de la recta lineal, que es donde se comporta el material de forma elástica, ¿no? Entonces hacemos una suma del área bajo la curva de todo, ¿no? hasta el punto de fluencia, ¿no? Que es donde deja de comportarse de forma elástica, saliendo un valor de 886.80 megapascales. Muy bien. El área bajo la curva, bueno, lo determinamos suponiendo, ¿no?, que el área bajo la curva, imaginamos que sería un rectángulo, ¿no? Entonces, por ende, sería la diferencia entre el primer punto y el punto siguiente de la deformación por el promedio o la semisuma de los esfuerzos, ¿no? Entonces así sería la sumatoria de áreas de todo el área bajo la curva, ¿no? Entonces ya hallamos la resiliencia, que sería la sumatoria hasta el punto de fluencia, hasta acá, ¿no? Luego de eso hallamos la tenacidad, que sería ya la sumatoria de todo el área bajo la curva, ¿no? Sería la sumatoria desde el primer punto hasta el punto de ruptura, que nos sale un valor de 57.554.17 megapascales. Bueno, y eso sería todo. Gracias.